Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a todos los que se han de conectar a través de esta transmisión. Y en esta noche queremos compartir un tema que es de suma importancia para nosotros. Queremos hablar sobre la renovación de la mente. Y tenemos con nosotros a nuestro hermano Rubén Angomá y nuestro hermano Lorenzo Espinosa. Vamos a estar compartiendo un poco de lo que es la renovación de la mente. Vamos a estar haciendo la lectura en la carta a los Efesios, en su capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Gloria a Dios. Este es el tema que tenemos en el día de hoy. Queremos hablar sobre la renovación de la mente, ya que es un tema de suma importancia, es crucial para la vida de todo creyente. Si no podemos renovar nuestra mente, vamos a ser una presa fácil del enemigo y vamos a caer en todo tipo de confusión. Y por eso es que estamos aquí en esta noche. Para introducir, a modo de introducción, quiero pedirle a nuestro hermano Rubén que nos hable un poco sobre qué es la renovación de la mente y cuál es la importancia, quiénes pueden renovar su mente. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén, amén. Como ya saben, mi nombre es Rubén. Y claro que este es un tema sumamente importante para nosotros. Y la intencionalidad de presentarlo es mayormente presentar la intencionalidad de que nosotros sí podemos. Eso solamente lo puede hacer un cristiano. Vemos cómo empieza el apóstol Pablo hablándole a gentiles que en otro tiempo ellos tenían una conducta de vida, y a veces cuando hablamos de gentiles nosotros tenemos que identificar. Gentiles es no judío, y nosotros ahora nos convertimos en esos gentiles que sí podemos renovar nuestra mente. Nosotros teníamos una manera de comportarnos, teníamos una forma de comportarnos, y ahora nosotros tenemos que renovarnos, pero ahora que hemos sido justificados, hemos sido lavados, hemos sido reconciliados con el Señor, ahora yo creo que eso es lo que le corresponde al cristiano. El cristiano esa es su meta, lo que el Señor hizo por medio de su sacrificio, fue salvarnos, fue regenerarnos, obviamente por medio de la fe. Nosotros hemos venido en arrepentimiento y fe, pero ahora es algo que nos corresponde a nosotros. Se nos manda a renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Y solamente eso sucede por medio del conocimiento. Podemos leer poquito, dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Es una demanda. Es una demanda, es algo que nosotros debemos hacer. Es algo que podemos hacer. Se nos ha enseñado prácticamente como que es algo que el Señor tiene que hacer por nosotros. Pero nosotros en este tiempo tenemos que reconocer que nos corresponde a nosotros. Es una tarea que nos corresponde a nosotros. Mira cómo dice, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero me encanta el 20, dice, mas vosotros
no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado. Nosotros entendemos que nosotros hemos sido enseñados por el Señor. Nosotros debemos abrirnos a lo que el Señor nos dice. Nosotros tenemos que creer lo que la palabra dice de nosotros y creer lo que Jesús dice de nosotros y creer lo que la palabra dice de nosotros. Esa es la única forma, mi hermano, dice que nosotros podemos renovarnos, nosotros podemos conocer quiénes somos, y es cuando nos vemos de acuerdo a lo que la palabra dice que nosotros somos por medio de lo que Jesús hizo en nuestra vida. Podemos abundar todo un día solamente hablando de eso, pero para seguir aportando y que los demás puedan aportar su punto de vista también. Amén, gloria a Dios. Un punto muy interesante, ¿verdad? Solamente los creyentes podemos renovar nuestra mente. No solamente que podemos, vemos que antes no lo podíamos hacer, había una imposibilidad. Necesitábamos ayuda, necesitábamos el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos fue dado a todos los creyentes. Dice la palabra de Dios en Juan, en su capítulo 1, hablando de Jesús, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí vemos que nosotros cuando venimos a Cristo y depositamos nuestra fe en Cristo, ya la demanda para nosotros aumenta. Ya no es un querer o un tratar, sino que ya es algo que tenemos que hacer. No podemos vivir en la vida nueva en Cristo caminando como andamos antes en el mundo. Ya hay una separación, hay una diferencia, y nosotros estamos aquí para ya representar el reino de Dios aquí en la tierra y caminar como hijos de Dios. O sea que no solamente es que yo voy a tratar, es que ya yo puedo, porque ya yo soy diferente, soy una nueva creación, soy una nueva persona, soy un nuevo ser creado según Dios. Bendito sea el Señor. Entonces le quiero preguntar a mi hermano Lorenzo, ya que hemos hablado de quién puede hacerlo y por qué tiene que hacerlo, ¿cómo se hace? ¿Cómo una persona puede renovar su mente? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Gloria a Dios. Gracias, mis amados hermanos. Un placer, un privilegio estar compartiendo con ustedes. Sí, ¿cómo se hace? ¿Cómo se renueva la mente de acuerdo a la Biblia? ¿En qué consiste renovar la mente? En cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra mentalidad. Entendiendo que antes de nosotros venir a Cristo, cuando no éramos cristianos, dicen en el libro de Efesios, aquí mismo, en el capítulo 2, del versículo 1 al 3, dice que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y las promesas, sin esperanza y sin fe en el mundo. Dice que fuimos enseñados a pensar por el príncipe de la potestad del aire. Hay un príncipe de la potestad del aire, un espíritu que ahora que dice gobierna los cielos de la desobediencia. Es decir, desde nuestra niñez, la influencia del enemigo, que es el príncipe de la potestad del aire, con sus gobiernos y es el Dios de este siglo, enseña a pensar a la humanidad. Nos enseña a ser egoísta, a ser activo, a ser mentiroso. Y nos enseña una mentalidad de egoísmo, de altivez. Nos enseña a mentir, nos enseña a engañar, nos enseña... Entonces, esa mentalidad, cuando venimos a Cristo, aunque ya no, entendemos que en el libro de Corintios, capítulo 5, 2 Corintios, capítulo 5, verso 17, dice, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, ¿verdad? Que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahora bien, el Señor, ¿en qué consiste hacernos una nueva creación? Señor, nuestro espíritu, como ya entendemos, estaba muerto en delito y pecado. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Nuestro espíritu fue reunido con Dios, fue reconectado con Dios. Cuando el Espíritu de Dios vino a nosotros, vino y nos hizo la conexión, nos reconcilió con Dios, nos hizo hijos de Dios, porque nos vino y nos conectó otra vez a Dios. A esa vida nos dio la vida de Dios, pero en el ámbito de nuestra mente, ahora Dios nos hizo una nueva creación en nuestra esencia espiritual, y ahora Dios nos pide a nosotros
que renovemos nuestro entendimiento, nuestra mentalidad, para poder comprobar su buena voluntad. Su voluntad, dice en Romanos capítulo 2, verso 2, su buena voluntad. Su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Que después vamos a estar hablando acerca de la voluntad de Dios, ¿verdad? Amén. Que Dios tiene una sola voluntad y es buena, agradable y perfecta. Y que nuestro Dios no es un Dios egoísta, es un Dios de amor y misericordia. Y que es lo que Él quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste renovar la mente? Es enseñar a nuestra mente a pensar como piensa Dios, como Dios nos enseña a pensar en su palabra, a andar una vida de paz, de unidad, de misericordia, de amor, de obediencia, ¿verdad? A vivir como lo que somos, como hemos sido hechos, como Dios te dijo, hermano Ulises, hemos sido hechos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Realmente que cuando hablamos de este tema de la renovación de la mente, es imposible no hablar de la nueva creación, ya que de allí parte todo, desde que pasamos a ser parte de la familia de Dios, que somos hechos hijos de Dios, de allí parte todo. Y un punto muy importante que tocaba mi hermano Lorenzo es que antes, cuando estábamos en el mundo, éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Estábamos en enemistad con Dios. Y dice aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 21, dice, y por medio de él, hablando de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y de eso es lo que queremos hablar. Como decía Lorenzo, ya que cuando venimos y aceptamos a Cristo, somos hechos un espíritu con el Señor. La Biblia nos habla también que nosotros pasamos a ser templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Nuestro cuerpo también le pertenece a Dios. Y lo único que se nos demanda, lo que nos falta por hacer es renovar nuestra mente. Pero muchas veces se nos enseña en las iglesias que el renovar la mente es dejar de hacer muchas cosas. No hagas esto, no hagas aquello, quítate, no te pongas. Y al tener esos mandamientos que nos imponen la gente, pasamos por alto lo más importante, que en vez de dejar de hacer, tenemos que comenzar a hacer, ser los hijos de Dios y caminar conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios. Le quiero preguntar ahora a mi hermano Rubén, hablando de esto mismo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con esto de que cuando llegamos a la iglesia se nos enseñan tantas cosas, tantos métodos de cómo renovar la mente, pero no de la forma correcta, sino quítate y no te pongas, deja de hacer esto? ¿Cuáles son los problemas que puede traer esa forma alejada de ser quienes somos en Cristo a nuestras vidas? Amén. No, eso lo podemos ver. Eso lo que crea es un alejamiento de la palabra. El enemigo sabe que si te alejas de la palabra, él te está quitando todo. Amén. Si el enemigo él no tiene que decirte que la Biblia es mala, él solamente tiene que corromper lo que tú estás escuchando, porque es una manera. Nosotros hemos aprendido de que tenemos que ayunar para echar fuera a los demonios, que el que no ayuna, que la unción, que fulano tiene unción, que la unción de fulano, y eso es lo que hace que dirige a personas, en vez de dirigirlo a Cristo, a Dios por medio de su palabra. La renovación de la mente no es más que cambiar nuestro comportamiento, lo que nosotros hacíamos, como leímos ahorita en Efesios, lo que nosotros hacíamos, y comenzar a hacer lo que la palabra dice que nosotros debemos hacer y podemos hacer. Se nos ha enseñado que no podemos, que somos débiles, que a veces no, que a veces sí, que depende de Dios, que a veces Dios quiere o a veces no. Cuando en realidad es una demanda. La palabra nos manda en Romanos 12:2. Incluso ese es nuestro culto racional. Dice, así que hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo,
santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Cuando nosotros hablamos de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, es por medio del conocimiento. Y hablamos ahorita de Efesios, que antes teníamos el entendimiento entenebrecido y estábamos siendo engañados por el príncipe de este siglo. Oye lo que dice Colosenses 3. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Mira lo que dice aquí, que eso es para que se lo he enseñado como que esas son parte nuestra, como que aún estamos en Cristo y nosotros, esa es parte de nuestra naturaleza, cuando en realidad está hablando en pasado. Eso es lo que se supone que nosotros éramos un tiempo. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Obviamente que eso no es nosotros. Dice, en las cuales vosotros anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. Esa era nuestra condición. A nosotros se nos dice, esta era tu condición, ahora tu condición es esta. Mira lo que dice. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, que estas cosas todavía pueden fluir en nosotros. Por ejemplo, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca, mentira, todo esto puede fluir en nuestra boca, porque esta ha sido la forma que nos enseñaron a hablar. La gente cree que malas palabras solamente es decir la palabra que conocemos coloquialmente, como decir, ya ustedes saben lo que se refieren como malas palabras. Pero malas palabras son todas las palabras que van contrario a lo que la Biblia dice. Me estoy volviendo loco, esto se está acabando, esto se está, ¿cómo se llama? Esto está malo. En realidad no es un positivismo. Es que la palabra dice que en el mundo tendrá aflicción, pero que confiemos que Él estará con nosotros. Esta debe ser nuestra mentalidad, y saber que nosotros tenemos autoridad sobre el pecado y que sí podemos hacer morir las obras de la carne, pero es por el Espíritu, porque es otra cosa que cuando tomas estas cosas hay que reabundarle. Obviamente que no soy yo, eso no surge de mí, eso no soy yo. ¿Por qué? Porque la gente tiende a dirigirte y apuntarte a ti. Pues tú eres perfecto, pues tú eres mejor, pues entonces ya, no. Es que yo he conocido quién soy, como dice Santiago. Yo he tratado de permanecer en la perfecta ley. Yo me estoy viendo en esa perfecta ley. Yo me estoy viendo lo que dice la palabra y la estoy creyendo. No tengo otra opción. Yo creo que por sentido común nos conviene creer lo que la Biblia dice de nosotros. Amén. Porque si cambiara, si cambiar diferente, mira hacia dónde nos ha llevado el asumir lo que el enemigo ha dicho de nosotros. Y eso es un engaño. Hay personas que no quieren que el otro entienda que ha sido libertado, porque cuando él entienda, ya no lo podrá manipular. Da pena decirlo, pero en diferentes tipos de sectas y movimientos lo estamos viendo, que prefieren tener la gente atada que decirle esta verdad de que ya ellos son libres en Cristo y que ellos no están bajo la ley y que ya ellos lo que obtienen o van a obtener no es por sus obras, sino por gracia, por lo que dice la Biblia que ellos son, y que ya ellos son una nueva creación. Pero gloria a Dios que están apareciendo hombres de Dios, que estamos tomando el resto de decirle a la gente que ya somos una nueva creación y que nos corresponde transformar nuestra mente, cambiar nuestra mente, como decía nuestro hermano Lorenzo, por medio de nuestra confesión, por medio de nuestra declaración, por medio de nuestro lenguaje. Así aprendimos a hablar lo que el mundo nos enseñó. Entonces vamos a tener que cambiar eso. Ahora vamos a hablar lo que la Biblia dice de nosotros. Esa yo creo que es la mejor manera de transformar o renovar nuestra mente. Amén, amén. Algo de lo que tú tocaste, Rubén, que a nosotros se nos enseña que venimos a Cristo, somos muchos de una nueva creación, pero aparentemente la nueva creación que hace el Espíritu Santo, el Señor, en nosotros, que nos hace un nuevo ser, parece que la hace incompleta, ya que se nos queda una naturaleza de pecado.
y pasamos a ser híbridos, mitad pecado y mitad santos. Pero mira qué dice aquí en Colosenses, en su capítulo 2. Voy a leer desde el 8 al 11. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha a mano. Mira lo que hizo esa circuncisión. Wow. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Gloria a Dios. Aquello a lo que le llaman naturaleza de pecado, viejo hombre, fue echado fuera de nosotros. Lo hizo Jesús. Cuando fuimos hechos una nueva creación, el pecado fue echado fuera. Hay personas que viven abrazados a ese pecado que mora en ellos y a esa doble naturaleza y ven una imposibilidad de poder caminar conforme a la palabra de Dios. Y esta pregunta va para mi hermano Lorenzo. Se nos ha enseñado y muchas personas creen que es imposible caminar conforme al Espíritu, porque la excusa es que la carne es débil. La carne es débil y tengo esa naturaleza de pecado que la Biblia claramente me dice aquí en Colosenses que fue echada afuera, y vemos que en la carta a los romanos fue crucificada. Ya esa esclavitud que teníamos por el pecado, Cristo la eliminó. Por eso estamos hablando de este tema, de renovar la mente. Pero ¿qué le podemos decir, hermano Lorenzo, a esas personas que piensan que hay una imposibilidad de caminar en obediencia conforme a la palabra de Dios? Gracias, hermano. Lo que ha habido es una ignorancia de la palabra, obviamente, porque vamos a tener que hablar en el futuro acerca de Romanos capítulo 7, cuando habla acerca del mal que mora en mí, esta ley del mal que mora en mí. Veo otra ley que se revela contra la ley de mi miembro, contra la ley de mi mente que esté en mi miembro, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de tu cuerpo de muerte? Pero no siguen leyendo, que dicen al inicio del capítulo 8, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Verdad? Amén. Porque yo mismo, con la carne, según la ley de Dios, ¿verdad? Bueno, pero no me acuerdo cómo dice el texto bien, pero en el capítulo 8 dice, empezando el capítulo 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero especifica los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y explica porque hay una ley. Dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libertó de la ley de pecado de la muerte. Nosotros fuimos libertados de la ley de pecado de la muerte. Y por eso dice en Romanos, en nuestro capítulo 8, el versículo 16, dice que nos manda a hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Porque ahora tenemos un espíritu superior, un espíritu de vida. El Espíritu de Dios que mora en nosotros, que, como dice Romanos capítulo 8, verso 11, dice, si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Cristo Jesús, mora en nosotros. Mora en nosotros este Espíritu. Y o decía nuestro hermano Rubén acerca de Romanos capítulo 12, que esa palabra que estaba hablando Rubén ahí, que nos manda renovado, que dice, no conforméis este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Esa palabra transformados es la misma palabra que se usó en los evangelios cuando Jesús fue transfigurado. Dios nos manda a transfigurar, a transformarnos, y nos dice cómo, renovando nuestro entendimiento para poder comprobar la buena voluntad de Dios. Porque si nosotros no hacemos esa transfiguración, porque ya en nuestra esencia espiritual hemos sido hechos una nueva creación. Algunos han escrito nuevas creaciones, nuevo ser, una nueva criatura es, pero tenemos una mente que Dios nos manda a renovarlo. Y Dios sabe, y Dios nos dice cómo hacerlo. Dios desde el principio, Dios fue que nos hizo a nosotros. Y por eso cuando Dios llamó a Israel en un pacto inferior, personas que todavía no habían sido hechas una nueva creación, porque Jesús es el nuevo, Jesús es el, como dicen Colosenses, ¿Perdone? el El posterior Adán.
el postrer Adán, y él tiene el primero en todo, es el primero de la nueva creación. Antes de él morir no podía nadie ser una nueva creación. Era justificado por la fe, pero no hecho una nueva creación como nosotros. Y Dios le dice a Israel en el libro de Deuteronomio, le dice, oigan lo que ustedes van a hacer. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Le dice, nunca se aparte de su boca, sino que día y noche mediten en él. Le dice el propósito, para que hagan y guarden. Porque Dios entiende que nosotros ponemos nuestras mentes, nuestro pensamiento, nuestro interés. Eso va a ser una transformación, va a crear una mentalidad, una forma de pensar. Porque de una forma, Dios entiende que cómo funciona nuestra mente. Lo que nosotros pensamos, analizamos, lo que nosotros meditamos, se va al subconsciente y forma una mentalidad, una forma de pensar. Y por eso Dios le dice a Josué, Dios le dio la clave a Josué. Dice, mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente. No te me desmayes, porque yo estaré contigo. Pero dice, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer todas las cosas conformes que esté en el libro de la ley. Dice, día y noche medita en él, para que hagas y guardes. Ve, esta es la clave. Medita en él día y noche, para que hagas y guardes. Y entonces, esta ley va a hacer prosperar tu camino y todo te hará bien, porque a nosotros meditar. El problema es que la iglesia no ha entendido que estas palabras que el Señor nos ha dado son espíritu y son vida. Estas no son palabras simplemente, son palabras que pueden transformarnos. Y nosotros meditar en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, en las promesas de Dios, en quienes somos en Cristo. Nosotros no somos lo que nuestra mente dice que somos. Nosotros somos quien Dios dice que somos. Porque Dios no miente. Y Dios dice que somos una nueva creación, que hemos sido creados en Cristo Jesús, en justicia, santidad y verdad. Si Dios dice que somos un nuevo ser, somos un nuevo ser. Pero nuestra mente no hace la guerra. Y por eso Dios nos manda a renovarlo, nos manda a transfigurarnos, a transformarnos. Y nos dice cómo hacerlo. Pero nosotros pasamos mucho tiempo en el teléfono, en YouTube, en Google, en Facebook. Y a la hora de tomar la Biblia, ahí no queremos, porque la carne no hace la guerra. El sistema que el enemigo ha puesto en este mundo nos distrae, porque él sabe cuál es el resultado de un hombre o una mujer cuando empieza a renovar su entendimiento, a pensar como Dios piensa, a saber que ha sido bendecido, a entender que Dios nos ha dado poder y autoridad para hallar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del mar. Están ahí y son verdad, pero nosotros no la creemos porque nuestra mentalidad no lo recibe. Nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Por qué razón? Como dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, 2 Corintios capítulo 10, de versículo 3 al 5. Dice, aunque andamos en este cuerpo de carne, en la carne. Pero dice en la carne, está hablando del cuerpo natural, no de la obra de la carne. Dice, nosotros no militamos en una carne, porque las armas, nuestras milicias, nuestras guerras, no son carnales, sino son poderosas en Dios. ¿Pero para qué? Para destrucción de fortaleza, para derribar argumentos y toda altivez, pensamiento antiguo que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando contigo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo Jesús fue el primero que nos enseñó a hacer esto cuando fue tentado en el desierto? Cuando Satanás empezó, Satanás estaba allí cuando Jesús fue bautizado en las aguas y la voz del Padre dijo, este es mi hijo amado, dijo, en quien tengo complacencia, a él oí. Satanás sabía quién era Jesús, pero la tentación que le hace si tú eres hijo de Dios, a traerle una duda, a traerle una interrogante a lo que Dios le había dicho. Y Jesús supo contestarle correctamente. Jesús le citó la palabra. Jesús no dijo con la unción que yo tengo. Jesús no dijo en el nombre de Jehová. No. Jesús usó la palabra. Nunca Jesús siempre le contestó la palabra. Usó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y a nosotros no tener esta palabra en nuestros corazones, porque Dios dice que esta palabra tenemos que guardarla en nuestros corazones, en nuestro subconsciente, para que el Espíritu pueda traernosla. Me deja saber, mi hermano Ulises, si me estoy teniendo mucho, porque es un diálogo y me gustaría también escuchar la interacción de ustedes. Y Dios sabe que nosotros vamos a ser, solamente la única forma que nosotros vamos a caminar como lo que somos,
es renovando nuestro entendimiento. No solamente la mente, nuestro entendimiento, porque la mente es el campo de batalla. La mente es donde vienen los pensamientos, las altiveces, donde Dios viene, donde viene Satanás con la misma estrategia que usó con Adán y Eva, con que Dios ha dicho, seré como Dios, es otra mentira. Y esto vamos a tener que hablar de la fe en el futuro, porque para que podamos entender que fe es creer algo. Y el enemigo no puede quitarnos quienes somos, pero él hace una estrategia, no hace creer su mentira. Y ha hecho un sistema religioso, filosófico, de religión, que están llenas las redes de ellos, y doctrinándonos erróneamente, con doctrina de demonios. Porque toda enseñanza que violenta lo que dice la palabra es una doctrina de demonios. Y así como Dios quiere usar a sus hijos para mostrar su gloria, como dice en Romanos capítulo 8, que la creación está esperando la administración gloriosa de nosotros, los hijos de Dios. Así el enemigo usa también personas para traer confusión, para traer destrucción, para confundir al pueblo de Dios, para levantar esto altiveces, pensamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra la palabra de Dios. Y Dios nos manda a llevarlo cautivo. Pero nosotros no saber lo que dice la palabra muchas veces, porque muchas veces no la leemos. Y si la leemos como una porción del día, no como un libro la mayoría de nosotros los creyentes no leemos la Biblia como un manual de vida. La leemos para cumplir la cuota del día, un salmo para cumplir. Y no hemos entendido que en la palabra de Dios, Dios nos muestra, es un espejo que nos muestra quiénes somos en Cristo. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación, un nuevo ser. Pero quienes somos en Cristo, lo vamos a ver en la palabra. Esta es la palabra que nos va a revelar quiénes somos. Por eso dicen en 2 Corintios capítulo 3, verso 18, dice que nosotros mirando con un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Cuando nosotros empezamos a meditar esta palabra, a tener en nuestros ojos día y noche, empezamos a pedir al Espíritu Santo que nos enseñe. El Señor va a eliminar nuestro entendimiento y vamos a conocer quiénes somos. Yo doy gloria a Dios por ustedes, mis hermanos, que ustedes siempre están meditando y estamos compartiendo estas verdades. Y Dios nos está ayudando a caminar como lo que somos. Y pidamos a Dios que las personas que nos escuchan puedan poner atención a estos mensajitos que va a ser de mucha edificación para su vida y entender que Dios no nos dejó a nosotros con una naturaleza de pecado. Si Dios no nos dejó con una naturaleza de pecado, la obra de Cristo nos falló. Dios es un mentiroso. Dios hizo una nueva creación. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Ahora, nuestra mente tiene los datos viejos. Nuestra mente fue enseñada a pensar por el príncipe de la potestad del aire. Nuestra mente fue entenebrecida. Y ahora nosotros tenemos que ahora, nuestra mente tiene que ser iluminada. Tiene que ser iluminada por la palabra. Y si nosotros no entendemos eso, por eso el enemigo, en su astucia, nos hace meditar en los problemas, meditar en las circunstancias, meditar en las noticias, meditar meditar en los programas, porque él sabe que está haciendo una programación en nuestra mente. Inconscientemente, lo que nosotros meditamos y pensamos crea una mentalidad. Por eso es que ve tantas personas llenas de miedo, llenas de pánico, llenas de inseguridad, porque el sistema de este mundo que estamos bajo la influencia del enemigo nos programa. Pero la persona que medita en la palabra, una persona que habla fe, una persona porque la fe viene por el oír. Y la incredulidad viene por el oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios, la incredulidad viene por el oír la palabra del mundo. Porque el mundo es un sistema que está creado para desligar a la persona de Dios, para alejar a la persona de Dios, para crear miedo, para crear contienda, egoísmo, disensiones. Porque el mundo está bajo la influencia del maligno. Y nosotros tenemos que entender que aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. A nosotros entendamos que nuestra ciudadanía está en los cielos y tenemos que ponernos a mirar en la cosa de arriba. No vamos a poder caminar como lo que somos. Y lamentablemente, en las iglesias
Muchas veces, muchos púlpitos se enseñan diferentes cosas. Algunos enseñan positivismo. Bueno, mi hermano Rubén domina bien ese tema. Y mi hermano dice de todas las ideas filosóficas y que se usan en los púlpitos erróneamente para entretener a la gente con un propósito, que no se vayan y no se les enseña quiénes somos en Cristo, para poder vivir como lo que somos, hijos de Dios, como que somos luz, sal, ¿verdad? Dios le bendiga mucho, mi hermano. Quiero escuchar a ustedes antes de seguir abundando, porque no lo debo hablar después, perdonen. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, estamos hablando de el engaño, ¿verdad? El engaño bajo el que el enemigo nos tiene, que era imposible para nosotros poder caminar como hijos de Dios, poder vivir una vida agradable a Dios en fe, sabiendo quiénes somos, reconociendo que la palabra de Dios es la verdad y reconociendo que sí podemos, porque no lo hacemos con nuestra propia fuerza, no lo hacemos con nuestra capacidad mental, sino que hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu. Y ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y como dice la palabra, fuimos hechos una nueva creación y ahora podemos andar en las obras que Dios creó de antemano para que anduviésemos en ellas. No nos dejemos engañar, no caigamos en ese engaño que desde pequeños se nos inculcó en la mente de que no podemos. Pero desde pequeños se nos enseñó que sí podemos ir en contra de Dios. Y no dejamos que nadie nos quite eso de la mente. Estamos aquí en esta noche para decirte que sí se puede renovar la mente, sí se puede caminar conforme a la palabra de Dios. Hay un registro que queda en nuestra mente porque el Señor nos hace una nueva creación y lo único que Él no hace es borrar nuestra mente. Entonces tenemos un registro de quién éramos antes. Ahí es donde el enemigo nos ataca. Ahí vienen las tentaciones y ahí vienen los deseos. Yo quiero hacer lo que hacía antes. Si había algo que me atraía y se me presenta enfrente, hay un impulso que está dentro de mí. Hay algo que es atraído y seducido. Pero nosotros tenemos la capacidad por el Espíritu de hacer morir esas obras de la carne. Aleluya. Amén. No es que somos híbridos, no somos mitad santos y mitad pecadores. No. Pero estamos bajo ataque todo el tiempo en nuestra mente. Y sí podemos, debemos y tenemos que hacer morir las obras de la carne en nosotros. Dice la palabra que tenemos que cada día negarnos a nosotros mismos. Yo no vivo para mí, yo vivo para Cristo. Yo le pertenezco a Dios. Yo soy propiedad de Dios. Yo fui comprado con precio de sangre. Y Dios no nos va a mandar a nosotros a hacer algo que no podemos hacer. Si Él nos dice que tenemos que renovar nuestra mente, sea Dios veraz y todo hombre que nos dice a cualquiera de nosotros que no se puede, mentiroso. Dios es la verdad. Y si Él te dice que tú puedes renovar tu mente, créelo que se puede, pero se puede con el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Muy buenas noches, muchas gracias. Creo que ya hemos tenido un tiempo muy bueno. Esperamos cada uno de nosotros que esto sea de bendición para los que lo van a escuchar, entendiendo que vamos a estar en otras ocasiones hablando un poco más sobre este tema y subiendo algunos videos para que lo que ya el Señor a través del Espíritu Santo nos ha permitido a nosotros entender, ustedes también puedan recibirlo de parte de nosotros, para que cada uno de nosotros podamos comenzar a caminar como hijos de Dios y podamos renovar nuestra mente para que podamos llegar a ser quienes somos ya en Cristo. Muchas bendiciones. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga mucho a todos. Nos vemos la próxima vez, en la próxima ocasión. Ahora sigue hablando de este tema, que es un tema muy, muy interesante y necesario para nosotros, la iglesia, para que Dios pueda lograr su propósito en nuestra vida, de hacernos caminar como lo que ya somos, sus hijos, en Cristo Jesús. Dios bendiga mucho. Amén. Amén.